Tenía 31 años y jamás, ni en la más febril de mis pesadillas, imaginé que me convertiría en una paria sin techo bajo el mismo tejado que me vio nacer. Pero allí estaba, rodeada por el caos de mis pertenencias. Libros de cocina con las páginas manchadas de aceite y sueños. Cuchillos profesionales envueltos en paños como si fueran reliquias. La ropa de una vida que ya no me pertenecía. Apiladas sin miramientos en el pasillo de la casa de mis padres, en el señorial barrio de Chamberí, en Madrid. La voz de mi madre, Isabel, resonó con una indiferencia que cortaba más que el frío mármol del suelo. Le hemos dado tu habitación a Sofía. Necesita más espacio para sus cosas de la universidad. Y luego, la frase que se grabaría a fuego en mi memoria, la sentencia pronunciada por mi padre, Ricardo, con una falsa pátina de pragmatismo. Puedes dormir en el suelo del salón, Elena, hasta que sientes cabeza. No discutí. No grité. No les di la satisfacción de verme rota. Simplemente asentí, un movimiento casi imperceptible de la cabeza, mientras en mi interior, en el horno de la humillación, comenzaba a cocerse a fuego lento un plan. Un plan que ellos, en su ciega autocomplacencia, jamás verían venir. Antes de que mi mundo implosionara, yo era la hija pródiga, el ejemplo a seguir. Graduada con honores del Basque Culinary Center de San Sebastián, el templo de la gastronomía moderna, mi futuro parecía tan brillante como el acero de mis sartenes. Mi especialidad era la cocina de vanguardia, esa alquimia que transforma ingredientes humildes en obras de arte comestibles. Soñaba con abrir mi propio restaurante, un pequeño local con una lista de espera de meses, un lugar donde cada plato contara una historia. Pero entonces, la pandemia barrió el mundo como un tsunami silencioso, y la hostelería fue una de sus primeras y más devastadas víctimas. Los restaurantes cerraron, los proyectos se cancelaron, y mis sueños se evaporaron como el vapor de una olla hirviendo. Como tantos otros en mi profesión, me vi forzada a regresar a casa, a ese piso en Madrid que había sido mi refugio de infancia. Planeaba que fuera algo temporal, un simple alto en el camino para recalibrar, buscar oportunidades y ahorrar algo de dinero. Al principio, mis padres parecieron comprensivos. Isabel me preparaba infusiones relajantes antes de las entrevistas por Zoom, y Ricardo se ofrecía a revisar mi currículum, aunque no entendiera la mitad de los términos culinarios. La casa, un piso amplio y de techos altos con esa elegancia un poco rancia de la burguesía madrileña, siempre había sido un lugar confortable. Mi habitación, con vistas a un tranquilo patio interior, había permanecido casi intacta. Era un santuario de mis ambiciones, con estanterías repletas de libros de Escoffier, Adrià y Roca, y un corcho en la pared lleno de fotos de mis creaciones culinarias. Mi hermana pequeña, Sofía, 5 años menor que yo, estaba en su último año de bachillerato cuando volví. A pesar de nuestras personalidades diametralmente opuestas, yo, metódica y apasionada por mi oficio, ella, espontánea, social y absorta en el universo efímero de las redes sociales, siempre habíamos estado unidas. O eso creía yo. Sofía entraba en mi cuarto sin llamar, se tumbaba en mi cama con el móvil pegado a la mano y me contaba los últimos dramas de su instituto o me pedía consejos sobre qué carrera elegir, aunque ambas sabíamos que acabaría estudiando marketing o algo similar para alimentar su naciente carrera como influencer. Yo no me oponía a esas invasiones. Después de años viviendo en San Sebastián, reencontrarme con ella era como recuperar una parte de mi propia adolescencia. Elena, ¿crees que debería empezar un canal de YouTube sobre moda sostenible? Me preguntó una tarde, mientras yo investigaba sobre técnicas de fermentación para un posible proyecto. ¿Con tu carisma y tu estilo? Claro que sí, le aseguré, creyendo sinceramente en su potencial para conectar con la gente. Tienes un don para eso, Sophie. Los primeros meses en casa establecí una rutina. Las mañanas estaban dedicadas a una búsqueda de empleo exhaustiva y a menudo frustrante. Enviaba propuestas, contactaba con chefs,
Ofrecía mis servicios para eventos privados que rara vez se materializaban. Por las tardes, para no sentirme una carga, me hacía cargo de la casa. Cocinaba 3 veces por semana, transformando la compra del supermercado en menús dignos de un bistró. Los domingos, limpiaba a fondo los baños. Ayudé a mi padre a barnizar las contraventanas de madera del salón. Además, de mis menguantes ahorros, transfería puntualmente 400 euros al mes para los gastos comunes. No quería ser un parásito. Las primeras grietas en la fachada de la armonía familiar aparecieron de forma sutil. Durante una cena, mi madre anunció con un orgullo desbordante que a Sofía le habían ofrecido una colaboración pagada con una marca de ropa juvenil. «Va a tener su propio código de descuento», exclamó Isabel, sirviéndole a Sofía una porción extra de la merluza en salsa verde que yo había preparado. «Elena también ganó un premio nacional de jóvenes promesas de la cocina», comentó mi padre, como de pasada. Mi madre desestimó el comentario con un gesto de la mano. «Oh, sí, pero eso fue antes, Ricardo. El mundo ha cambiado. Lo de Sofía es el futuro, es tangible, es ahora. Está construyendo su marca personal». Sofía me lanzó una mirada de soslayo, una mezcla de culpa y suficiencia, pero yo me limité a sonreír y cambiar de tema. No tenía sentido crear un conflicto por una pequeña punzada de orgullo herido. Además, acababa de recibir un correo electrónico que me había llenado de esperanza. Una invitación para una prueba en Raíz, el nuevo y ambicioso restaurante del aclamado chef Javier Moreno. «Tengo una prueba la semana que viene en Raíz», anuncié, esperando desviar la conversación hacia mi propio futuro. «Qué bien, cariño», dijo mi madre, su atención volviendo inmediatamente a Sofía. «Bueno, cuéntanos más sobre esa campaña, Sofi. ¿Qué tipo de fotos te vas a hacer?» Tragué mi decepción y me concentré en prepararme para la prueba. Un puesto en Raíz sería un sueño. Javier Moreno era conocido por su enfoque en el producto local y las técnicas ancestrales, reinventadas con una visión contemporánea. Era exactamente el tipo de cocina en la que yo creía. La prueba fue un éxito rotundo. El propio Javier Moreno probó mi plato, un lomo de ciervo curado con emulsión de piñones y ceniza de romero. Observó la presentación, analizó el equilibrio de sabores y asintió lentamente. «Tienes buena mano y, lo que es más importante, tienes discurso», me dijo con su voz grave y directa. «Entiendes que un plato es más que comida. Es territorio, es memoria. Nos pondremos en contacto contigo en un par de semanas». Salí de allí flotando, sintiendo por primera vez en meses una esperanza real y tangible. El sueldo me permitiría alquilar un pequeño apartamento, quizás incluso en mi querido barrio de Malasaña, con una cocina lo suficientemente grande como para seguir experimentando. Esa noche, derroché en ingredientes para una cena de celebración. Preparé el plato favorito de mi madre, un rabo de toro estofado durante 8 horas, deshuesado y servido con un puré de patata trufado que era pura seda. Fue la última cena familiar normal que recuerdo. Mi padre abrió una botella de Rioja Reserva, y hasta Sofía pareció genuinamente interesada en los detalles de mi prueba. Por unas horas, volví a sentirme un miembro valioso de la familia, no la hija mayor desempleada que dormía en su cuarto de la infancia. «¡Por Elena!», brindó mi padre. «La futura estrella de Raíz». Sonreí, ajena a la tormenta que se avecinaba. Si hubiera sabido lo que estaba por suceder, habría atesorado cada segundo de esa cena. Habría memorizado la forma en que mi familia me miraba con algo que se parecía al orgullo. En lugar de eso, me fui a la cama llena de un optimismo ingenuo, creyendo que mi exilio autoimpuesto estaba a punto de terminar. Al día siguiente, aproveché para ir a una feria de productos ecológicos en las afueras de la ciudad. No sabía que mientras yo hablaba con productores de aceite y queseros artesanos, mis padres estaban tomando una decisión que alteraría el curso de nuestra relación para siempre. 2 días después de mi exitosa prueba,
Volví a casa después de una larga jornada de investigación en la Biblioteca Nacional. El piso estaba extrañamente silencioso. Entré por la puerta de servicio, que daba directamente a la cocina, y llamé. ¿Hola? ¿Hay alguien? Nadie respondió. Suponiendo que habían salido, subí las escaleras hacia mi habitación, deseando quitarme los zapatos y relajarme antes de pensar en la cena. Lo que vi en el rellano me heló la sangre. Mis cosas, mis libros, mis uniformes de chef cuidadosamente doblados, mis cajas de apuntes, mis fotografías. Todo estaba apilado en el pasillo, formando una precaria montaña de mi propia vida. Al principio, pensé en un robo, pero nada parecía faltar. Simplemente había sido desalojado. Con el corazón martilleándome en el pecho, empujé la puerta de mi habitación. La transformación era brutal. Mi cama individual había sido reemplazada por la cama con dosel de Sofía, un armatoste blanco y pomposo. Las paredes, antes adornadas con mis esquemas de emplatado y fotos de mercados de todo el mundo, ahora estaban cubiertas de pósteres de grupos de música que no conocía y un enorme aro de luz para sus selfies. Donde antes estaba mi modesta mesa de trabajo, ahora se erigía el tocador de Sofía, un campo de batalla de paletas de maquillaje, brochas y frascos de perfume. Mi existencia en esa habitación había sido borrada, encalada, aniquilada. «Ah, ya estás en casa». La voz de mi madre sonó a mis espaldas, desprovista de cualquier emoción. Sostenía una cesta de ropa limpia. «Hemos movido tus cosas». Sofía necesitaba más espacio para prepararse para la universidad. Ya sabes, con su canal y sus estudios, necesita un ambiente más inspirador. Me giré lentamente, procesando la atrocidad de sus palabras. ¿Me habéis echado de mi cuarto? ¿Sin decírmelo? Has estado fuera todo el día, respondió, como si eso lo justificara todo. Además, con tu búsqueda de trabajo, apenas pasas por aquí. ¿Dónde se supone que voy a dormir? Mi voz sonaba lejana, como si perteneciera a otra persona. El suelo del salón, por ahora, servirá, intervino mi padre, apareciendo desde su dormitorio con el periódico en la mano. Tenemos un saco de dormir viejo de cuando íbamos de acampada. Y entonces, la puntilla final. Hasta que sientes cabeza. La crueldad casual de esas palabras me golpeó como una bofetada. Hasta que sientes cabeza. Como si mi situación de desempleo fuera un fracaso moral, una elección personal, y no la consecuencia de una crisis global. Como si no me hubiera pasado cada día de los últimos meses luchando por reconstruir mi carrera. Sofía apareció en el umbral de la que ya no era mi puerta, jugueteando con un mechón de su pelo teñido de rubio. Es que necesitaba un cuarto más grande para mis directos de Instagram, explicó, encogiéndose de hombros. Y total, tú no tienes un trabajo de verdad ni nada. Contribuyo a esta casa, dije en voz baja, luchando por mantener la compostura. Pago parte de los gastos, cocino, limpio. Y te lo agradecemos, de verdad, dijo mi madre con el tono condescendiente que se usa con un niño que ha hecho un berrinche. Pero Sofía está en una etapa crucial. Sus necesidades son la prioridad ahora mismo. Me quedé allí, de pie en medio de los restos náufragos de mi vida, buscando palabras para hacerles entender la magnitud de su traición. Pero no había palabras. En su lugar, una extraña calma me invadió, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Entendido. Fue todo lo que dije. No hagas un drama de esto, Elena, sentenció mi padre, dando por zanjado el asunto. La familia se apoya mutuamente, y ahora mismo es Sofía la que necesita el apoyo. Tú puedes apañarte en el suelo un tiempo. Esa noche, extendí el polvoriento saco de dormir sobre la alfombra persa del salón, encajándome entre la mesa de centro y el mueble de la televisión. Cada vez que alguien pasaba para ir a la cocina o al baño,
Tenía que encogerme para que no me pisaran. El suelo duro se clavaba en mis caderas y mi espalda. El sueño se negaba a venir, acosado por el zumbido constante de la nevera, el crujido de las tuberías y, sobre todo, por la música y las risas que se filtraban desde arriba, desde mi antigua habitación. Cerca de la medianoche, oí la risa estridente de Sofía en una videollamada. Sonaba como una burla directa a mi desgracia. La mañana no trajo ningún alivio. Me desperté antes del amanecer con el cuello rígido y un dolor sordo en la espalda. Recogí rápidamente el saco de dormir y lo escondí en un armario del pasillo, como si fuera una prueba vergonzosa de mi nueva condición. La expectativa era clara. Mi lecho improvisado debía ser invisible durante el día. Desde la cocina, mientras me preparaba un café amargo, vi a mis padres entrar en el ahora cuarto de Sofía con muestras de pintura y una cinta métrica. Estaban consolidando el cambio de régimen. «Estamos pensando en un tono lavanda para las paredes», me dijo mi madre cuando bajó a por su propio café, como si yo estuviera interesada en los detalles de mi propio borrado. Sofía dice que le ayudará a concentrarse en sus estudios. Asentí en silencio, removiendo mi café de forma mecánica. La traición no era solo la pérdida de un espacio físico. Era la anulación de mi persona, la degradación a un estatus inferior. Me habían considerado menos importante, menos merecedora, simplemente porque estaba atravesando una dificultad profesional. «¿Estarás en casa para cenar?», preguntó mi madre, dándome ya la espalda. «Sí», respondí, sabiendo que mi presencia en la mesa, aunque fuera como un fantasma, todavía se esperaba. Mi contribución en la cocina, al parecer, no había sido degradada. Esa noche, mientras volvía a extender mi humillante cama, sentí como una semilla de determinación comenzaba a germinar en el terreno baldío de mi dolor. Esto era insoportable, pero discutir solo me convertiría en la hija dramática e ingrata. Necesitaba otro camino. Tumbada en la oscuridad, mirando el techo ornamentado del salón, empecé a diseñar mi contraataque. Las siguientes 3 semanas fueron un ejercicio de humillación sistemática. Dormir en el suelo pasó de ser incómodo a ser doloroso. Un dolor persistente se instaló en mi zona lumbar, irradiando hacia mis piernas por la mañana. El cansancio se convirtió en mi compañero constante, minando mi energía y mi capacidad para concentrarme en la búsqueda de empleo. Pero mantuve mi fachada de sumisión, sin decir una palabra de queja. Mi madre empezó a lamentarse de que mis artículos de aseo abarrotaban el baño de invitados. «¿No podrías guardarlos en una cestita o algo, Elena? Sofía necesita espacio para su rutina de skincare». Obedecí en silencio, metiendo mi cepillo de dientes, mi champú y mi crema en una cesta de plástico que transportaba de un lado a otro, como una refugiada en mi propia casa. Mi ropa permanecía en cajas en el pasillo, arrugada y desordenada por tener que rebuscar en ellas cada día. Cuando pedí un pequeño espacio en algún armario, mi padre se negó. «Los armarios son para la ropa de temporada y las cosas de los invitados», dijo, a pesar de que rara vez teníamos invitados que se quedaran a dormir. La distancia emocional crecía al mismo ritmo que la incomodidad física. Las conversaciones en la cena giraban en torno a mí, pero nunca conmigo. Me convertí en una observadora silenciosa mientras ellos discutían los logros de Sofía. Cuando mencioné que había recibido una respuesta prometedora de un grupo de restauración de Barcelona, mis padres asintieron distraídamente antes de volver al tema principal, el creciente número de seguidores de Sofía en Instagram. «Ya tiene casi 10.000», anunciaba mi madre con un brillo en los ojos que yo nunca había visto dirigido hacia mí. Sofía, por su parte, pasó rápidamente de la culpa residual a una indiferencia arrogante. Empezó a traer a sus amigas a casa sin previo aviso. Se apoderaban del salón, obligándome a retirarme a la cocina o al pequeño balcón si quería tener un mínimo de paz.
Un día, al volver de una entrevista, me encontré a 4 adolescentes tumbadas en el suelo, exactamente donde yo dormía, viendo una película a todo volumen. Ah, esta es mi hermana, dijo Sofía con una risita cuando entré. Está en un momento de transición. Capté sus miradas, una mezcla de lástima y burla. ¿Así que es verdad que duermes aquí?, preguntó una de ellas, una chica llamada Lucía, dando una palmadita en la alfombra. Es temporal, respondí con una dignidad que no sentía. Claro, añadió Sofía, repitiendo como un loro las crueles palabras de nuestros padres, hasta que siente cabeza. A pesar de todo, las expectativas sobre mis responsabilidades no cambiaron. Seguía cocinando, limpiando y pagando mi parte de los gastos con mis ahorros, que se agotaban a una velocidad alarmante. La desigualdad era flagrante. Elena, ¿no has limpiado el baño de invitados?, me preguntó mi madre una mañana, justo cuando me preparaba para una importante videollamada. Lo limpié a fondo ayer, respondí, ajustándome la única blusa que no estaba completamente arrugada. Bueno, pues necesita otro repaso. Sofía ha invitado a su grupo de estudio y lo van a usar. Llegué 5 minutos tarde a mi entrevista por estar fregando un baño ya impoluto para la comodidad de las amigas de mi hermana. El punto de inflexión llegó un martes por la tarde, de forma tan inesperada como un relámpago en un cielo despejado. Estaba picando verduras para el pisto de la cena cuando mi móvil vibró sobre la encimera. Era un correo de Javier Moreno. Estimada Elena, estamos encantados de ofrecerte el puesto de jefa de partida en Raíz. El salario inicial es de 42.000 euros brutos anuales, con beneficios completos. Por favor, ponte en contacto para discutir tu fecha de incorporación. Una oleada de euforia pura me recorrió, seguida inmediatamente por una calma glacial y decidida. Este era mi billete de salida, pero no de la forma que mi familia esperaba. En circunstancias normales, habría gritado la noticia a los 4 vientos. Pero en lugar de eso, guardé el teléfono en el bolsillo y seguí cortando el calabacín con una precisión metódica. ¿Algo importante?, preguntó mi madre, que había entrado en la cocina y notado mi breve pausa. Spam, mentí sin una pizca de remordimiento. Publicidad. Ese fin de semana, la humillación se hizo pública. Mis tíos, Patricia y Carlos, vinieron a comer. Siempre había tenido una relación especial con mi tía Patricia, una mujer elegante y sensible que compartía mi amor por el arte y la buena mesa. ¿Qué tal la vuelta a casa, Elena?, me preguntó cálidamente mientras me ayudaba a poner la mesa. Antes de que pudiera responder, mi madre intervino. Oh, está durmiendo en el salón, en el suelo. Le dimos su cuarto a Sofía, ya sabes, la pobre necesita concentrarse para la selectividad. La expresión de sorpresa en el rostro de mi tía fue rápidamente reemplazada por una máscara de discreción. Ya veo. ¿Y tus cosas? ¿Dónde las tienes? Donde caben, respondí con una sonrisa forzada. Durante la comida, sentí su mirada preocupada sobre mí. Más tarde, mientras recogía los platos, se acercó a mí en la cocina. Esto no está bien, Elena, me susurró. Tu madre y tu padre no deberían tratarte así. Me encogí de hombros, manteniendo mi papel de mártir silenciosa. Es solo temporal. Eres su hija, no una invitada a la que se puede arrinconar. Si necesitas dinero para un piso, yo puedo ayudarte. Su amabilidad estuvo a punto de quebrar mi coraza, pero rechacé su oferta. Voy a solucionarlo, tía. Pero gracias, de verdad. Esa misma noche, al pasar por delante del dormitorio de mis padres, cuya puerta estaba entreabierta, oí fragmentos de su conversación. Me preocupa Elena, decía mi padre. Parece atascada. Tiene que esforzarse más, Ricardo, respondió mi madre. A su edad,
Nosotros ya teníamos una hipoteca y una hija. La cocina de autor es un capricho, siempre se lo dijimos. Tendría que haber estudiado Derecho, como su primo. Está fracasando. Y es una vergüenza. Me alejé de la puerta, con sus palabras resonando en mis oídos. Fracasando. Como si mis años de estudio, mi pasión, mi talento, no significaran nada. Tumbada en el suelo del salón, sentí cómo el dolor se transmutaba en una resolución de acero. No iba a soportarlo más, pero no les daría el gusto de una confrontación dramática. Mi venganza sería un plato servido frío, muy frío, y con una presentación impecable. A la mañana siguiente, contacté con una agente inmobiliaria de lujo. Busco un ático en venta en el barrio de Chamberí, le dije. Preferiblemente, en esta misma calle o en las adyacentes. La suerte estaba de mi lado. Justo en el edificio de al lado, el ático, propiedad de un diplomático anciano que se había mudado a una residencia, llevaba meses en el mercado. Era caro y necesitaba una reforma integral, lo que había disuadido a muchos compradores. Es un diamante en bruto, me dijo la agente, Beatriz, mientras recorríamos las habitaciones polvorientas. La cocina es de los años 70, los baños son un desastre, pero la estructura es sólida y la terraza, bueno, la terraza es un sueño. Salimos a la terraza. Era enorme, un espacio de más de 100 metros cuadrados que se extendía por toda la azotea del edificio. Desde allí, se veía perfectamente el salón y la cocina de mis padres en el piso de abajo. Podía ver la mesa donde cenaban, el sofá donde veían la televisión. Y ellos, si miraban hacia arriba, me verían a mí. Sonreí, imaginando lo que podría crear en ese espacio. Un jardín urbano, una cocina exterior profesional, un oasis de paz y éxito sobre sus cabezas. Me interesa, le dije a Beatriz. Mucho. Al día siguiente de aceptar formalmente la oferta de trabajo en Raíz, me reuní con mi gestor en el banco, con un contrato de trabajo sólido, un historial de crédito impecable y una herencia considerable de mi abuela materna, un dinero del que mis padres no sabían nada. La aprobación de la hipoteca fue un mero trámite. El precio del ático estaba por debajo del mercado debido a su estado, lo que lo convertía en una inversión aún más inteligente. Mientras se cerraban los trámites de la compra, empecé a trabajar en Raíz. Salía de casa antes de que nadie se despertara y volvía tarde, a menudo después de que ya hubieran cenado, para pasar el menor tiempo posible en mi hogar. El ambiente en el restaurante era eléctrico, creativo, exigente. Mis compañeros me respetaron desde el primer día, y Javier Moreno se convirtió en un mentor. Tienes instinto, Elena, me dijo una noche, después de un servicio particularmente intenso. No lo pierdas nunca. El contraste entre mi vida profesional y mi vida doméstica era abismal. En el trabajo, era una chef respetada. En casa, era un bulto en el suelo. Abrí una nueva cuenta bancaria para mi nómina, manteniendo a mis padres en la ignorancia de mi nueva situación financiera. Cuando mi padre me preguntaba qué tal la búsqueda de empleo, yo respondía con vaguedades sobre contactos y posibilidades. La compra del ático se llevó a cabo en el más absoluto secreto. Usaba mis horas de comida para reunirme con Beatriz, con arquitectos y con diseñadores. La firma final tuvo lugar un martes por la mañana. Salí del notario con las llaves en el bolsillo, siendo oficialmente la propietaria de un trozo de cielo madrileño, mientras mi familia creía que seguía durmiendo en su salón. La reforma empezó de inmediato. Contraté a un equipo de primera. Prioridad número 1. La terraza. Les instruí. Quiero una cocina exterior de acero inoxidable, con parrilla de carbón, plancha, horno de leña y una barra de mármol, y un jardín vertical, y una pérgola bioclimática. ¿Y el interior?, preguntó el arquitecto. Funcional y elegante, respondí.
Pero la joya de la corona es la terraza. Tiene que ser un espectáculo. Cada día, después del trabajo, pasaba por mi nueva propiedad para supervisar el progreso. Mientras tanto, en casa de mis padres, seguía con mi farsa. Dormía en el suelo, cocinaba para ellos, aguantaba sus comentarios condescendientes. Si notaban el polvo de obra en mi ropa o las manchas de pintura en mis manos, no decían nada. Su universo seguía girando en torno a Sofía y las paredes color lavanda de su nuevo y espacioso dormitorio. 6 semanas después, el ático estaba casi listo. El interior era un santuario de maderas claras, tonos neutros y luz natural. Pero la terraza era mi declaración de intenciones. Era la materialización de mi independencia. Había llegado el momento de ejecutar la última fase de mi plan. En mi última noche en el suelo del salón, apenas dormí. Repasé mentalmente cada humillación, cada palabra hiriente, cada mirada de desdén. No para regodearme en el rencor, sino para recordar por qué estaba haciendo esto. Al amanecer, mientras la casa dormía, empaqué mis pocas pertenencias en 2 maletas. Doblé cuidadosamente el saco de dormir y lo dejé sobre el sofá. Sobre la mesa de la cocina, dejé una nota escueta en un post-it. He encontrado mi sitio. Ya no necesitaré el suelo. Sin explicaciones. Sin una nueva dirección. Solo un hecho, tan frío y cortante como su propia indiferencia. Cargué las maletas en mi coche y conduje una manzana hasta el garaje de mi nuevo edificio. Sentí una liberación inmensa. Ese día en el trabajo, ignoré las decenas de llamadas y mensajes de mis padres. ¿Dónde estás? ¿Qué significa esa nota? Elena, llámanos, estamos preocupados. Apagué el sonido y me concentré en perfeccionar una nueva salsa. Al volver por la tarde, aparqué deliberadamente mi coche en la calle, justo delante de su portal. Vi la luz de su cocina encendida. Sabía que me estaban observando. Con una calma teatral, empecé a descargar mis cosas. No mis viejas cajas de cartón, sino bolsas de tiendas de diseño y plantas para mi nueva terraza. Sentí sus miradas clavadas en mi espalda. Abrí el portal de mi edificio con mi propia llave y entré sin mirar atrás. Dentro de mi ático, el silencio era glorioso. Olía a pintura fresca y a madera nueva. Dejé las bolsas en el suelo y me asomé a la terraza. Las luces de Madrid empezaban a encenderse, creando un tapiz de oro y plata a mis pies. Entonces sonó el timbre. El esperado, inevitable timbre. Miré por la mirilla. Eran mis padres, con rostros que eran un poema de confusión y ansiedad. Abrí la puerta, pero me quedé en el umbral, bloqueando el paso. Elena. La voz de mi madre era un susurro ahogado. Sus ojos se abrieron como platos al vislumbrar el interior de mi casa. ¿Qué es todo esto? ¿Has comprado este piso? El ático, para ser exactos. Corregí con una calma que los desarmó. ¿Aquí? ¿Al lado? Preguntó mi padre, incrédulo. ¿Cómo? ¿Cuándo? Llevo 6 semanas trabajando como jefa de partida en Raíz. Expliqué, saboreando cada palabra. El trabajo del que nunca preguntasteis. La carrera que no notasteis mientras estabais demasiado ocupados eligiendo el color de las paredes de Sofía. Sus rostros pasaron de la confusión a la indignación. «No nos dijiste que habías encontrado trabajo», protestó mi madre. «No preguntasteis», repliqué. «Ni una sola vez en 6 semanas. Estabais demasiado ocupados pasando por encima de mí mientras yo intentaba dormir en vuestro suelo». Mi padre se pasó una mano por el pelo. «Podrías habérnoslo dicho, Elena, en lugar de desaparecer así». «¿Cómo hicisteis vosotros?», devolví la pregunta. «¿Antes de tirar mis cosas al pasillo?». Un silencio denso y pesado cayó entre nosotros. Detrás de ellos, vi a Sofía, que se había acercado tímidamente. «¿Podemos pasar?»,
preguntó mi madre, dando un paso adelante. Me mantuve firme. No. Esta es mi casa. Y en mi casa, decido yo quién entra. La entrada hay que ganársela. Su shock era casi cómico. Pero, Elena, somos tu familia, balbuceó mi padre. La familia no obliga a una hija a dormir en el suelo. La familia no mide el valor de una persona por su situación laboral en medio de una crisis. La familia no te borra de tu propia historia. En ese momento, desde la terraza, se oyó el ruido de unos obreros que estaban dando los últimos retoques a la instalación de la parrilla. Mi madre se giró hacia el sonido. ¿Qué es ese ruido? Progreso, respondí enigmáticamente. ¿Ya estás haciendo obras? Acabas de mudarte, dijo mi padre. Soy la dueña de este ático desde hace 6 semanas. Vosotros os acabáis de dar cuenta hoy. Su silencio fue la más elocuente de las confesiones. Esta noche es la cena familiar, dijo mi madre, intentando recuperar el control. Baja, tenemos que hablar. Gracias, pero tengo que deshacer las maletas, decliné cortésmente. Y supervisar a los contratistas. ¿Qué estás haciendo en esa terraza, Elena? Insistió mi padre. Pronto lo veréis, dije. Y con una leve sonrisa cerré la puerta, dejándolos en el rellano. Las siguientes semanas, mi terraza se convirtió en un espectáculo. La cocina exterior tomó forma, el jardín vertical se llenó de plantas aromáticas, y la pérgola se instaló, creando un espacio de una belleza sobrecogedora. Todo ello, a la vista de la cocina y el salón de mis padres. Un recordatorio diario, imposible de ignorar, de mi nueva vida. Intentaron acercarse, pero no entendían nada. Mi madre me trajo un bizcocho de bienvenida, como si yo fuera una nueva vecina. Mi padre se ofreció a echarme una mano con el bricolaje, como si yo no hubiera orquestado una reforma de cientos de miles de euros. Yo permanecía educada pero distante. El conflicto final estalló cuando instalaron el horno de leña, una magnífica cúpula de ladrillo refractario perfectamente visible desde su ventana. Mi madre apareció en mi puerta, con el rostro desencajado. «Esto es demasiado, Elena», dijo, señalando hacia la terraza. «¿Qué intentas demostrar?» «Estoy construyendo el hogar que merezco», respondí. ¿Vosotros qué intentabais demostrar cuando decidisteis que el suelo era un lugar adecuado para vuestra hija? Estás siendo dramática. Era temporal. Todo es temporal, mamá, incluidas las relaciones. Ella se estremeció. Estoy estableciendo límites, continué. Esta casa, esta terraza, son mi independencia, son el respeto que yo misma me he dado. Podéis llamarlo rencor si queréis. Yo lo llamo una lección práctica. Cada vez que miréis por la ventana, recordaréis a la hija que durmió en vuestro suelo, la hija cuyo talento ignorasteis, la hija que, a partir de ahora, no aceptará menos de lo que vale. En sus ojos vi un destello de comprensión, inmediatamente ahogado por la confusión. Su narrativa de la hija mayor fracasada se estaba desmoronando ante la evidencia de mi éxito. No sabíamos que lo estabas pasando tan mal, dijo en voz baja. No quisisteis saberlo, sentencié. Y esa es toda la diferencia. Con la llegada del verano, mi nueva vida se asentó. Mi carrera en raíz florecía. Mi casa era mi refugio. Y la terraza, mi paraíso personal. Organicé una fiesta de inauguración para celebrar el solsticio de verano. Invité a mis compañeros de trabajo, a mis nuevos amigos, a mi tía Patricia. A mis padres y a Sofía no los invité. Desde su salón podían ver las luces, oír la música y las risas, ver las siluetas de la gente disfrutando de cócteles junto a mi horno de leña. El mensaje era inequívoco. La sorpresa más grande me la dio Sofía. Un par de días después de la fiesta, llamó a mi puerta. Me he portado como una imbécil egoísta,
dijo sin rodeos. Dejé que papá y mamá te trataran fatal, y yo encima me aproveché. Lo siento, Elena. ¿Por qué te disculpas ahora? Porque voy a ir a la universidad, a vivir sola, y me he dado cuenta de que un día podría estar en una situación parecida a la tuya. Y espero que, si eso pasa, la gente tenga más compasión de la que nosotros tuvimos contigo. Lo de tu cuarto fue horrible. Debería haberme negado. Tú tenías 18 años, le dije, viendo por primera vez una grieta en su armadura de superficialidad. Los adultos de la casa deberían haber sido más sabios. ¿Podemos volver a ser hermanas?, preguntó, con los ojos llorosos. De verdad, no la versión en la que yo soy la princesa y tú el felpudo. Sonreí, una sonrisa genuina por primera vez en mucho tiempo. Empecemos por un café la semana que viene. Mis padres nunca se disculparon de verdad. Mi padre se refería a mi éxito como un golpe de suerte. Mi madre consideraba la compra del ático como una reacción exagerada. La relación con ellos se convirtió en la de unos vecinos cordiales pero distantes. Un año después, en mi terraza, bajo la pérgola cubierta de jazmín en flor, celebré el primer aniversario de mi nueva vida. El jardín estaba exuberante. El horno de leña desprendía un aroma a pan y romero, y la ciudad de Madrid se extendía a mis pies como una promesa cumplida. Sofía estaba allí, ayudándome a servir copas de vino. Mis padres no. Desde la barandilla vi a mi padre asomado a la ventana de su salón, observando la fiesta. Nuestros ojos se encontraron por un instante a través de la distancia. Levantó la mano en un tímido saludo. Yo asentí levemente, un gesto de reconocimiento, no de invitación. El perdón, me di cuenta en ese momento, era un proceso complejo, pero la autoafirmación era un acto de pura supervivencia. El dolor había sido real, pero me había transformado. De la humillación del suelo, había construido una vida en mis propios términos. Mi casa, mi carrera, mi terraza, no eran una venganza, eran mi resurrección, y la estaba construyendo no para herirles a ellos, sino para sanarme a mí. Y desde esa altura, desde mi atalaya personal, la vista era, sencillamente, magnífica.